Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro resumen cuando está por finalizar la semana 20 de cuarentena en Venezuela. Estos son nuestros titulares destacados. La compra de alimentos en el estado Miranda ahora es por terminal de cédula. Venezuela recibiría ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo si cambia de gobierno. Así lo aseguró el presidente de este organismo multilateral, Luis Alberto Moreno. El Consejo Nacional Electoral de la administración de Nicolás Maduro modificó el método de escogencia de los legisladores que representarán a las comunidades indígenas en el Parlamento venezolano. La Asamblea Nacional anunció la creación del Observatorio de Derechos Humanos. A continuación, detalles de esta y otras informaciones destacadas en la semana. Luis Alberto Moreno aseguró que Venezuela recibiría más ayuda de su institución y de otras instancias internacionales si cambia de gobierno, a pesar que el país cuenta con un default de $700 millones. Esto en el marco de la aprobación de al menos $20.000 millones por parte de esta institución, de los cuales $15.000 millones serán préstamos a gobiernos para los sistemas sanitarios de cada país. Jorge Arriaza, ministro de Relaciones Exteriores de la administración de Nicolás Maduro, informó sobre la vandalización y saqueo de la sede del Consulado de Venezuela en Bogotá, Colombia. El gobierno colombiano incurre en flagrante violación de los artículos 22 y 45 de la Convención de Viena al permitir por acción y omisión la ocupación ilegal de nuestra sede consular en Bogotá, señaló Arriaza a través de su cuenta en Twitter. El ex embajador de los Estados Unidos, Bill Richardson, aseguró esta semana que 2 de los 6 ejecutivos de Citgo, presos en Venezuela desde finales de 2017, fueron excarcelados por órdenes de la administración de Nicolás Maduro. Gustavo Cárdenas y Jorge Toledo fueron los 2 ejecutivos beneficiados con esta medida de arresto domiciliario, luego del reciente viaje de Richardson para pedir por su liberación. A través del decreto número 2020-0100, la Gobernación del Estado Miranda regularizó la compra de productos y bienes esenciales por terminal de número de cédula de cada ciudadano, desde el pasado 29 de julio hasta el próximo 29 de agosto. Esta y otras informaciones fueron titulares en la ciudad de Caracas. Veamos. La información que fue publicada en la cuenta en Twitter de Héctor Rodríguez asegura que la medida fue emitida con el fin de evitar la propagación del virus en la entidad, quedando de la siguiente manera: lunes 0 y 9, martes 1 y 8, miércoles 2 y 7, jueves 3 y 6, viernes 4 y 5, los días sábados 0, 1, 2, 8 y 9 y los domingos 3, 4, 5, 6 y 7. Una locura porque entonces va a haber más cola, va a haber más gente en los supermercados. Porque si yo, por ejemplo, no puedo hoy comprar y vengo el día que me toque, va a haber más personas. Por otra parte, el Consejo Nacional Electoral de la administración de Nicolás Maduro modificó el método de escogencia de los legisladores que representarán a las comunidades indígenas en el Parlamento venezolano. El cambio contemplado en el Reglamento Especial para la elección de los representantes indígenas a la Asamblea Nacional 2020 estipula una votación de segundo grado. La diputada venezolana Adriana Pichardo informó este jueves sobre la creación de un observatorio de derechos humanos de la Asamblea Nacional, que se dedicará a monitorear, documentar y seguir aquellas violaciones hacia los derechos civiles y políticos que ha cometido la administración de Nicolás Maduro. Este observatorio tendrá además el objetivo de crear un espacio entre la sociedad civil y las distintas ONGs. Empleados del sector salud se congregaron este jueves a las afueras de la oficina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, ubicado en la ciudad de Caracas, con el fin de entregar un documento en el que exigen ayuda humanitaria para poder trabajar con las condiciones mínimas de seguridad. ¿Cómo pueden comer los trabajadores si no tienen sueldos dignos? ¿Cómo pueden trasladarse los trabajadores a los laboratorios, a las empresas, a los hospitales y a todos lados si lamentablemente no tienen un sueldo digno? Entonces, ¿cuál es la realidad? Que lamentablemente no haya acceso ni para la comida ni para el medicamento. Pacientes oncológicos y trasplantados tienen más de 6 meses sin recibir tratamiento por parte de la farmacia de alto costo del Seguro Social. Algunos aseguran que la segunda oportunidad de vida que se les fue otorgada al ser operados hoy está en riesgo. Somos enfermos crónicos, nos estamos muriendo. No solamente el COVID, el cáncer está acabando con nosotros. Necesitamos ayuda, necesitamos nuestro medicamento para sobrevivir. Se lo pido encarecidamente.
De manera extraoficial se pudo conocer que en lo que va de año, al menos 18 pacientes trasplantados han fallecido debido a la desasistencia por parte de la farmacia de alto costo del Seguro Social. Ahora es momento de conocer cuáles fueron las noticias más relevantes en el oriente del país. Para ello, nuestra compañera Ariana Ágreda con información desde el estado Sucre. Gracias a mi compañero Luis Gabriel Patiño por este contacto desde el estado Sucre. Podemos informarles que lo más destacado durante esta semana fue una protesta que llevaron diferentes transportistas de algunas cooperativas de la ciudad de Cumaná, y esto ante la prohibición de circular o de mantener activo el transporte público en la ciudad de Cumaná como medida preventiva para evitar el número en ascenso de los casos positivos por COVID-19. Sin embargo, esto es una situación que no solamente está afectando al ciudadano común, que se ha visto en la necesidad de desplazarse a diferentes centros de la capital del estado Sucre y el mercado municipal caminando, sino que además los afecta a ellos como ingresos principales de cada uno de sus hogares. Ante esto exigían al alcalde del municipio Sucre, Luis Sifonte, la reactivación al menos durante medio turno de las unidades de transporte, sobre todo para aquellas que se dirigen hacia zonas extraurbanas. Ante esta protesta y las denuncias reiteradas que mantiene el ciudadano común, el alcalde del municipio Sucre aseguró que no se reactivará el transporte público hasta que Cumaná supere lo que es el primer nivel de cuarentena radical por el número de casos que se han registrado en las últimas horas. Es parte de la información que nosotros tenemos desde la ciudad de Cumaná. Sin embargo, veamos qué fue noticia en el resto del país. En el estado Monagas, durante la cuarentena establecida para evitar contagios del COVID-19, dentro de las noticias más relevantes se encuentra el hecho de que las estaciones de servicios que hacen vida en el estado reactivaron sus actividades para el despacho de combustible. Durante esta semana se han observado largas filas por parte de los conductores, quienes aseguran que la situación se ha tornado bastante complicada. En algunas no están surtiendo la cantidad de litros correspondientes y en otras simplemente se acaba el combustible y los conductores deben retornar a sus hogares ante esta situación sin gasolina en sus vehículos para poder movilizarse a los diferentes puntos de la ciudad. Recordando que esta semana Monagas estableció el esquema de flexibilización nivel 2, en donde gran parte de los sectores económicos están activos para poder permanecer trabajando y de esta manera cumplir con lo que es el esquema 7x7. Por otra parte, es importante destacar que la gobernadora del estado informó que estarán haciendo actividades de desinfección en diferentes puntos de la ciudad, esto con el fin de cumplir con las autoridades sanitarias y los protocolos establecidos. Asimismo, explicó que se establecieron cercos epidemiológicos en las diferentes comunidades en donde se han presentado casos de COVID, esto para tener un mayor control en donde hay focos de contagio y de esta manera evitar que el número de casos aumente. Esta es la información que tenemos hasta los momentos. Desde el estado de Monagas reportó Mariana González Latuf, BPI TV. Hola, ¿qué tal? Empezamos este balance informativo comentándoles la noticia destacada de la semana en el estado Anzoátegui, y es que desde el Ministerio Público de la administración de Nicolás Maduro imputaron a un capitán y 3 sargentos de la Guardia Nacional por homicidio calificado en grado de complicidad y además por uso indebido de armamento de fuego orgánico. Esto por ser los responsables intelectuales del homicidio al ciudadano Carlos Enrique Chaparro, quien se encontraba en una fila de vehículos para surtir combustible en una estación de servicio de Aragua de Barcelona, al sur del estado Anzoátegui. Además de los funcionarios, también fueron imputados 2 civiles por estar y por ser cómplices de estos funcionarios y además por omisión al socorro. Recordemos que esta persona, por protestar en esta estación de servicio por irregularidades en el suministro de combustible, recibió un proyectil de bala en el estómago y minutos después lamentablemente falleció. Información que generó consternación en la ciudadanía y a nivel nacional también. Esta fue la información destacada de la semana en el estado Anzoátegui. Amigos de BPI TV, la información más resaltante de la semana para el estado Mérida, que conforma parte de la región andina del país, ha sido el pronunciamiento por parte de la jerarquía de la Iglesia Católica, luego de lo que fue parte de una rueda de prensa donde Nicolás Maduro pidió que se usaran las instalaciones de esta iglesia en Venezuela en general para poder recibir a pacientes con COVID-19. El obispo auxiliar Luis Enrique Rojas se pronunció en base a esta situación, asegurando que no se puede negociar con quienes anteriormente los habían atacado, los habían señalado e incluso insultado. Por ello,
pese a que pueden estar de acuerdo con recibir algunos pacientes, no bajo las condiciones que ha planteado Nicolás Maduro. Esta fue parte de la información que él dio a través de una rueda de prensa exclusiva para BPI TV. Por otra parte, también los productores del Estado Mérida, principalmente los productores del páramo merideño, han asegurado que al menos el 60% de su producción y ventas han caído durante lo que va de cuarentena ante las diferentes dificultades que se presentan. Esta es parte de la información que nosotros manejamos en esta semana desde el Estado Mérida, y con esto despedimos este contacto informativo. Reportando desde el Estado Mérida, soy José Rojas, BPI TV. Saludos. Desde el estado de Nueva Esparta, por segunda semana consecutiva, reportamos como noticia de mayor impacto la situación en la distribución de la gasolina. Esta semana se impuso nuevamente el esquema de racionamiento, limitación de 30 litros de gasolina, solamente 2 días de apertura para despachar combustible por número de placa y para sectores priorizados. Además, se creó un código QR para los sectores de salud y comunicaciones, que por supuesto ha generado conflicto y exclusión. Asimismo, en cuanto al abastecimiento de combustible para particulares, solamente unas 4 estaciones funcionan y los conductores han debido pasar más de 48 horas en espera, porque las estaciones abren los días martes y jueves y las colas han comenzado hasta 2 días antes, repartiendo números, repartiendo tickets. Sin embargo, no cubre las expectativas ni la demanda de los conductores en el estado de Nueva Esparta. Es el reporte desde la isla de Margarita. En el estado Guárico, zona llanera del país, esta semana fue noticia el tema de la producción agropecuaria. El primer vicepresidente de la Confederación de Productores Agropecuarios de Venezuela, Celso Fantinel, aseguró que la producción agropecuaria ha retrocedido al menos 50 a 60 años. Todo esto debido a la falta de insumos que a través de la empresa Agropatria reciben los productores del país, tomando en cuenta además que esta empresa fue expropiada por el chavismo. Podemos agregar que, de acuerdo a declaraciones de Fantinel, la producción ha disminuido, al menos el maíz, cerca de un 10% es lo que se va a poder producir en lo que resta de año para cubrir las necesidades de los venezolanos. El arroz, que es otro de los rubros de mayor consumo en esta zona y además en Venezuela, se va a llegar a producir menos del 20%. Esta situación también está afectando a otros rubros como el café, además del azúcar. El incremento del dólar también ha afectado a los productores, quienes han visto cómo incrementan los insumos dolarizados, y esto por supuesto también aumenta el costo de producción. Un kilo de queso, que es otro de los rubros de consumo acá en Venezuela, además de las proteínas, puede llegar a costar hasta $1.5 acá en estado Guárico, pero en el centro del país puede superar hasta los $2. Desde el estado Guárico en Venezuela, para BPI TV, Jorge González. En el estado Bolívar, la noticia más importante de la semana fue el reclamo de los comerciantes informales del mercado de Chirica, ubicado en San Félix, al sur de Ciudad Guayana. Ellos se estaban quejando de supuestos atropellos por parte de funcionarios de la policía del estado Bolívar y también de la Guardia Nacional. De acuerdo con el testimonio de los comerciantes, estos funcionarios los estaban desalojando de este importante centro de venta, uno de los más concurridos del estado Bolívar, pero además decían ellos que también les estaban quitando parte de su mercancía. Estas personas dijeron que están en la calle no porque quieran incumplir la cuarentena, sino porque la necesidad los obliga. Dicen, en sus casas sus hijos están pasando hambre y no tienen suficiente comida como para permanecer en confinamiento. Por eso tienen que ir a este mercado todos los días para trabajar y poder comprar por lo menos la comida de ese día. Mientras tanto, las autoridades han dicho que el desalojo de este mercado obedece a una medida estricta para evitar la aglomeración de personas en Bolívar, una entidad que ya registra más de 1.200 casos confirmados del nuevo coronavirus y al menos 6 personas fallecidas por esta causa. Desde el estado Falcón les informamos que durante esta semana la Comisión Nacional para la Prevención, Control y Atención del COVID-19 de la administración de Nicolás Maduro reportó 27 nuevos casos positivos en nuestra región, elevando la cifra a 133 contagios, de los cuales 36 están activos, en su mayoría en la península de Paraguaná y el occidente del estado. Por otra parte, les informamos que durante los últimos días se ha agudizado la escala
escasez de gasolina subsidiada, situación que ha generado caos en las estaciones de servicio y ha obligado a los ciudadanos a surtir los tanques de gasolina en las estaciones donde se despacha el combustible a precio internacional. La desinformación y la incertidumbre reina en la población, mientras que los habitantes tienen que permanecer hasta 48 horas en largas filas para poder abastecerse de gasolina. Es parte del reporte que tenemos desde el estado Falcón. Soy Martí Barbera, BPI TV. Saludamos a quienes nos ven a través del resumen semanal de noticias de BPI TV. En el estado portuguesa, 5.000 hectáreas de maíz están siendo severamente afectadas por un brote de gusanos barredores, una plaga que no ha podido ser controlada por los agricultores por la falta de combustible para la aspersión aérea sobre los cultivos. No es solamente los maizales que están siendo afectados, sino también el cultivo como el arroz y también la soya, sobre todo en el eje agrícola de la región, como lo son los municipios Turén, Santa Rosalía y Esteller. Los productores de la zona han creado una campaña para hacer el llamado al gobierno regional y nacional para que se programe un plan de distribución de combustible donde lo priorizado sean los agricultores y también las compañías que se encargan de la fumigación agrícola. Esto para evitar la amenaza sobre las 50.000 hectáreas de maíz que en promedio se lograron sembrar durante este ciclo invierno en el estado portuguesa y que solamente representa el 20% del consumo nacional del rubro tan importante como lo es el maíz. Con esta información desde Portuguesa, nosotros nos despedimos invitándoles a que sigan en sintonía de nuestra señal. Les reportó María Ángel Moro Colmenares. Saludos, estimada audiencia, a nuestro resumen semanal a esta hora desde San Fernando, capital del estado Apure, región llanera de nuestro país. Les contamos que esta semana que recién acaba de culminar cerró con 1.789 casos de coronavirus y el estado Apure fue desplazado como la tercera región con mayor número de casos de coronavirus por el estado Miranda, quedando entonces el distrito capital como la primera región del país con mayor número de casos, seguido del estado Zulia, posteriormente del estado Miranda y la cuarta región el estado Apure. Por otra parte, también les contamos que finalizó el año escolar este 31 de julio y el estado Apure, tanto las instituciones públicas como privadas que gradúan bachilleres, no recibieron los títulos de bachilleres por parte del Ministerio de Educación, en razón de lo cual las instituciones adoptaron planes de contingencias, como por ejemplo aguardar una semana posterior al cierre del año escolar para luego entregar cartas de culminación con la que los bachilleres tendrían constancia de su culminación de año hasta el regreso de las vacaciones en el próximo mes de septiembre, fecha en la que recibirían su título de bachiller. Es el reporte que hasta ahora podemos ofrecerles desde San Fernando, capital del estado Apure, Venezuela, para nuestro resumen semanal en la cámara de Castro Rodríguez, Zulay García, BPI TV. En el estado Lara, con el paso de la semana, se ha agudizado las fallas en el servicio del transporte. Realmente son muy pocas las unidades que están prestando el servicio, esto debido a que no cuentan con el combustible para poder salir a trabajar. En las paradas se observa gran cantidad de personas que están esperando precisamente a las pocas unidades que están trabajando para cubrir algunas rutas internas dentro del casco central de la ciudad de Barquisimeto y hacia la zona norte, que es una de las principales rutas que piden los barquisimetanos. El resto tiene que trasladarse a pie precisamente porque no están trabajando. El sindicato automotor del estado Lara ha manifestado su descontento en relación a esta situación debido a que ellos tienen meses paralizados, específicamente desde que inició la cuarentena en Venezuela el 16 de marzo, no han podido prestar el servicio precisamente por las fallas en las gasolinas, tomando en cuenta de que Nicolás Maduro había prometido la gasolina subsidiada para estas unidades. Esto en la práctica no se ha puesto en evidencia y es lo que ha tenido paralizado al sector. Ni siquiera los que están trabajando con gasoil pueden prestar el servicio completo porque les surten de muy poco combustible y por lo tanto no pueden prestar un servicio completo como lo está demandando la población. Es la realidad que se está viviendo en el estado Lara con las fallas que hay en el transporte. Seguimos con este recorrido de noticias nacionales. Saludos, hacemos este contacto desde el estado Trujillo para informarles a ustedes lo que ha sido noticia durante esta semana. En materia de sucesos, dejó como saldo 3 funcionarios de seguridad fallecidos, esto en enfrentamiento con peligrosa banda delictiva
que operaba en los límites del estado Trujillo con el estado Zulia, dedicado al robo, hurto y secuestro de personas, manteniendo azotados a todos los productores de la zona. Por otro lado, también en información conocimos que en la carretera, el eje panamericano que conduce el estado Trujillo con el estado Táchira y Mérida, se incautaron 10 kilos de presunta marihuana. Esto iba a ser trasladado para el estado Mérida en carga pesada, camuflajeado en lo que serían refrescos y también en mercancía seca. Fue la información que brindó la Guardia Nacional del punto del control en el municipio Monte Carmelo del estado Trujillo. Es la información que tenemos desde esta región, reportó Mayra Linares, BPI TV. Durante esta semana fue noticia en el estado Zulia el operativo que realizaron funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Oficina Nacional Antidrogas, donde desmantelaron 2 campamentos que contenían 25 laboratorios para el procesamiento de presunta droga. Durante el operativo se incautaron más de 9.000 kilogramos de presunta cocaína y más de 17.000 kilogramos de sustancias químicas. El operativo se realizó a 900 metros de Colombia, específicamente en el municipio Jesús María Semprún. En otras noticias tenemos que durante esta semana la escasez de combustible se ha llevado los principales titulares, ya que al inicio de semana no existió ningún tipo ni de despacho ni de venta de combustible a los usuarios. Sin embargo, ya fue para mediados de semana donde al menos 3 estaciones de servicio en la zona metropolitana de Maracaibo ofrecieron el hidrocarburo. Sin embargo, la escasez es lo que reina en esta semana de combustible para los usuarios. Ni las estaciones subsidiadas ni dolarizadas se encuentran al 100% operativas en el estado Zulia. Sin embargo, el secretario de Gobierno ya en los últimos días informó que se estarían dictando nuevas medidas para la venta. Estas fueron las noticias más relevantes en el estado Zulia. Esta semana fue noticia en el estado Aragua que el presidente del Colegio de Abogados de la entidad, Rosolino Medina, rechazó la activación de tribunales virtuales en materia civil y mercantil, pues señala que pudiese incrementarse el retardo procesal, dado que esta medida solo es para atender nuevas causas. Por otra parte, los transportistas de los municipios Sucre y Zamora decidieron suspender sus actividades en un 100% para resguardar las unidades ante la negativa de las autoridades de incrementar el pasaje que actualmente se encuentra en la zona en 5.000 bolívares. Asimismo, el presidente del Frente Unido de Transporte de la región, José Luis Trocel, informó que la operatividad del servicio está en la entidad estimada entre un 20 y 30%. Entre tanto, los profesores de la OPEL Maracay señalan que mantienen su exigencia de revisión de las tablas salariales, pues de momento solo ingresan a sus hogares un total aproximado a $14 como mensualidad, y esto no les permite cubrir los gastos de subsistencia. Esto fue lo que fue noticia en el estado de Aragua esta semana. Veamos qué informaciones resaltaron en materia deportiva y de entretenimiento en el país. Estas son las noticias deportivas más resaltantes de la semana. Empezamos con los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 porque el comité organizador, en conjunto con el Comité Olímpico Internacional, anunciaron que posiblemente los Juegos Olímpicos que se van a realizar en verano del 2021 sean sin público presente en las gradas, a menos que puedan solucionar lo de la pandemia del COVID-19 antes de que se dispute esta cita olímpica. De la máxima cita del deporte universal pasamos al baloncesto de la NBA porque el argentino Facundo Campazzo ha anunciado que quiere dejar el Real Madrid en el baloncesto europeo para marcharse a la mejor liga del mundo. Sin embargo, el conjunto merengue anunció que el jugador argentino deberá pagar 6 millones de euros, lo que vale su cláusula de rescisión para marcharse a la NBA. Los Minnesota Timberwolves y los Dallas Mavericks son los equipos interesados en Facundo Campazzo. Del baloncesto pasamos al fútbol. Luis Suárez interesa en la Major League Soccer. El delantero uruguayo del FC Barcelona tiene contrato con el conjunto catalán hasta final de la temporada 2021. Sin embargo, hay una cláusula que indica que si juega el 60% de los partidos en la próxima temporada, el contrato se amplía automáticamente hasta 2022.
Y finalizamos con notas de la Fórmula 1 porque Nico Hülkenberg regresa a la máxima categoría del automovilismo mundial luego de que Racing Point anunciara que será el piloto sustituto del mexicano Sergio Checo Pérez, quien fue contagiado por COVID-19. Desde Caracas, Venezuela, para VPI TV, Wilder Delgado. Es un placer para mí estar con todos ustedes. Quien nos saluda ahora mismo, Jonathan Olivares, @JonathanOlivares con doble S en mis redes sociales. Y de inmediato vamos a conocer las noticias más destacadas del mundo del espectáculo de esta semana. Y es que la gala 2020 de los Premios Juventud se realizará el 13 de agosto y tendrá presentadores como Sebastián Yatra, Yelisa Calderón, Ana Patricia Gámez, Borja Voces y Francisca Lachapelle. J Balvin, Ozuna, Karol G, CNCO, Dana Paola, Gloria Trevi, Manuel Turizo son algunos de los artistas que alegrarán la noche en sus performances. En la gala, el dúo puertorriqueño Zion y Lennox recibirá un homenaje especial por la celebración de sus 20 años de carrera artística. La cadena Univision asegura que la ceremonia se llevará a cabo bajo estrictas medidas sanitarias debido a la pandemia del COVID-19. La Academia de la Televisión de Estados Unidos, Emmy, publicó la lista de los nominados a su ceremonia número 72, cuya gala de entrega sigue programada para el 20 de septiembre. Con un total de 22 categorías se disputarán los Emmy, donde la plataforma de streaming Netflix lidera con 160 nominaciones, dejando atrás a HBO, quien consiguió 107. El drama distópico Watchmen y la comedia The Marvelous Mr. Maisel arrasaron las nominaciones a los premios Emmy. La Academia de la Televisión de Estados Unidos, Emmy, publicó la lista de los nominados a su ceremonia número 72, cuya gala de entrega sigue programada para el 20 de septiembre. Con un total de 22 categorías, se disputarán los Emmy, donde la plataforma de streaming Netflix lidera con 160 nominaciones, dejando atrás a HBO, quien consiguió 107. El drama distópico Watchmen y la comedia The Marvelous Mr. Maisel arrasaron las nominaciones a los premios Emmy. Mientras el cine vive uno de sus peores momentos por el confinamiento, esto ha disparado el consumo de las plataformas de streaming, así que la Academia de Televisión de Estados Unidos tuvo un trabajo difícil al seleccionar sus candidatos en un año récord de horas frente a la pantalla chica. Estas fueron las noticias más destacadas del mundo del espectáculo de esta semana. Nos vemos en una próxima edición. Como siempre les recordamos que somos @VPI TV en todas las redes sociales. Yo soy Mónica Velot y los espero la próxima semana.